absoluta naturalidad sobre el señor Chávez. Pero vean esta historia de una balacera que hubo en un enfrentamiento entre partidarios de Chávez y partidarios de la oposición. En febrero de 1999, Hugo Chávez asumió como presidente electo de Venezuela. 3 años más tarde, se realizó un golpe de Estado contra él. 2 meses antes del derrocamiento, Chávez cambió la plana mayor de petróleos de Venezuela por gerentes afines a su gobierno. El 11 de abril de 2002, Fede Cámaras, la Cámara Empresarial y la oposición convocaron a una marcha contra el mandatario frente a las oficinas de petróleos de Venezuela. En el mismo momento, miles de chavistas se concentraron en el Palacio de Miraflores, la casa de gobierno de Venezuela. Los líderes de la oposición decidieron marchar hacia Miraflores. Cuando el choque era inevitable, francotiradores comenzaron a disparar desde distintos edificios. Las balas impactaron en la cabeza de los manifestantes. La televisión venezolana rápidamente culpó a los militantes del chavismo. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola, ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Andrés Izarra, jefe de producción del noticiero de un canal privado, explicó el funcionamiento de la televisión frente a ese hecho. La cámara que estaba en este edificio era una cámara de Venevisión y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente dispara. Presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Bueno, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra vez para decir que el chavismo es el principal culpable de la masacre de Caracas. Lo que no tuvo en cuenta la televisión privada venezolana fue esta toma, donde se ve claramente que en la calle sobre la que cayeron los disparos no había nadie. La manifestación nunca pasó por allí. Pena al respecto ver una parte, por lo menos, del show montado en esas circunstancias por la televisión venezolana. Los medios de comunicación privados de Venezuela manipularon las imágenes de las muertes ocurridas durante la marcha opositora para culpar al gobierno y montar una campaña para derrocar al presidente elegido democráticamente. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. El pedido de la oposición y de los medios fue escuchado por los militares. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. La madrugada siguiente, Chávez estaba preso y Venezuela tenía un nuevo presidente. La televisión venezolana, confiada en su triunfo, confesaba su participación en el golpe de Estado. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión. Gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y entonces ese pronunciamiento del general González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era previo apoyo masivo de la sociedad civil, a llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. De alguna manera, en lo que van a ver ahora, apreciarán cómo la propia televisión se confiesa frente a todo lo que hemos visto. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento
que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a communist. There is no doubt about it. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señor. Bueno, las declaraciones del general Néstor González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. ¿Pero en qué quedamos? ¿Hay o no hay libertad de prensa? Porque aquí lo que recibimos permanentemente es que no se puede decir nada contra Chávez. Nadie desde la vereda de enfrente puede expresar lo que dice. ¿O será como señala una vez más Eduardo Galeano? Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario aquí no hay libertad de expresión. Hay otras voces, aún en los Estados Unidos. Alguien tan admirado, para muchos el mejor actor del mundo, uno de los 10 mejores actores, dice esto en charla con David Letterman. And what was your interest in Hugo Chavez? Well, I felt almost invited to go by Pat Robertson when he was encouraging the assassination of Chavez, because I always can assume that whatever he says, it ought to be the opposite. So, what happened is that since 1998, they had been encouraging the assassination of Chavez every day on that channel, something that they would have gone to prison for here. And so he just didn't re-up that license. But meanwhile, you know, the idea that there's no freedom of expression, I mean, the loons on Fox News are broadcast there every day. Pat Robertson, allí señalado por Sean Penn, es un predicador, un hombre muy conocido, muy popular, muy trascendente en los Estados Unidos, que había pedido, sin que la Casa Blanca se espantara, matar a Chávez. Eso es lo que motivó el comienzo de lo que ustedes acaban de ver y oír de Sean Penn. Le vamos a poner punto final con alguien que conoce bien esta estructuración que se ha hecho del personaje Chávez, queriendo aportar fundamentalmente, golpeando por el otro lado, a una idea que sea un poco más pareja, que no sea una obediencia a ese tipo de construcción que se hace por el periodismo internacional y con el que colabora, de verdad, una buena parte del periodismo de la Argentina. Atilio Borón. La Venezuela de los años 80 todavía, a pesar del boom petrolero, era una sociedad muy parecida a lo que era la Argentina antes de 1945. Una sociedad en donde había un sector minoritario que estaba razonablemente bien, pero había un 80% que estaba totalmente fuera del juego. La gran mayoría de esa población jamás había visto un médico y el nivel de escolarización era bajísimo. Todo eso cambió con Chávez. Chávez, digamos, da vuelta totalmente ese panorama social en Venezuela, produce una transformación enorme, como por ejemplo el acceso por primera vez a grandes segmentos de la sociedad venezolana, el acceso a la salud, a la educación y sobre todo a la condición de ciudadano. Eso explica en gran parte la enorme popularidad que tiene el presidente Chávez, a pesar de los avatares y las oscilaciones del ciclo económico. Chávez organizó 15 elecciones en Venezuela desde 1998 hasta ahora. Ganó 14 y perdió una por menos del 0.5% de los votos. Él es producto entonces de la descomposición de aquel sistema y esto es lo que explica, digamos, su permanencia y las grandes transformaciones que tuvieron lugar bajo su mandato. Si usted sigue pensando contra Chávez y por ahí se molestó con algún tramo
del programa piense que fueron 20 minutos dedicados a un hombre que nos habita permanentemente en los medios de comunicación y que las horas y horas y horas de televisión o el centimetraje de los diarios y de las revistas que consumimos en la Argentina dicen exactamente todo lo contrario de lo que hemos presentado de este personaje, que da algunas ventajas, es cierto, con su manera de ser, verborrágico, a veces hiriente, inútilmente, si se quiere. Él concede favores también a quienes no quieren a Chávez, pero Chávez es realmente, para muchos de ustedes, lo que pensaban hasta un minuto antes de ver todo este informe. Lo sabremos a través del Twitter. Julieta. Así es, bueno, en @BDL Víctor Hugo, lo digo, lo repito, para que si ustedes quieren nos puedan empezar a seguir, nos puedan empezar a tuitear, porque ya hay tweets de la gente, Víctor Hugo, te cuento. El primero lo vamos a leer, es de nuestro invitado al programa del día de hoy, Amoroso, dice: a Chávez le gusta el personaje y juega siempre al límite. El día que lo dejen de atacar se va a sentir débil, es la opinión de él. Diego Ursini es un invitado del público. Dice: la demonización operó en forma muy efectiva con Milagro Sala en los medios argentinos. Y Cornejo Facundo escribió: la gravedad de la demonización está en que los medios imponen agenda y dan o quitan visibilidad de acuerdo a sus intereses. Interesante, interesante. A ver si hay algunos mensajes más, porque me gusta esta participación también, además de nuestros invitados, de la gente escribiendo espontáneamente. Ahí está, ahí tenemos algunos más cargados. Daniel Amoroso dice: Chávez se fortalece cuando más lo atacan porque su forma de gobernar necesita la confrontación. Y nuevamente agrega: hay que pensar si después de Chávez la sociedad venezolana podrá superar las divisiones. Hay uno más, ahí lo estamos cargando. Filmus opina también sobre este tema. En pocos días se realizarán nuevamente elecciones en Venezuela. Será otra oportunidad para verificar si existe respaldo popular democrático, dijo Daniel Filmus en el Twitter. Víctor Hugo.